Dado el gráfico, calcular el valor de alfa en vez de beta debería de ser el valor de tita, porque en la figura solamente nos menciona que hay alfa y que también hay tita, más no beta. La suma de esos dos ángulos nos piden el ejercicio. Por simbología nos damos cuenta que estos ángulos son iguales, por tanto voy a asumir que esto sea x y también este ángulo sería el valor de x. Estos dos ángulos nuevamente son ángulos iguales, por tanto pues voy a decir que esto sea 2 tita y esto sería también 2 tita. Estoy asumiendo esos ángulos. Voy a asumir estos ángulos el doble, de tal manera que al sumar dos interiores para que me genere el exterior me genere ángulos enteros. Para el caso, en la figura resaltada, la suma de 2x más 2 tita me debe generar estos dos ángulos, cuyos ángulos son iguales. Por tanto, cada uno debería ser el valor de x más el valor de tita, y esto viene a ser también el x más el valor de tita. 2x más 2 tita, que es la suma de esto, más este ángulo interior. Además también nos cumple que este ángulo x más este ángulo tita, por la banderita aplicando el teorema, también nos da el x más tita. La suma de los dos interiores es el exterior. Aplicando nuevamente el teorema de la banderita, este ángulo de 2 tita más todo este ángulo nos debe dar la suma de 2x. Por tanto, simplemente sería este ángulo 2 veces x, pero menos el valor de 2 tita. Este ángulo más este nos genera el valor de 2x. Ahora sabemos que en esta línea recta todo debe sumar 180, pero ya tenemos un ángulo de 2x menos 2 tita y dos ángulos iguales. Por tanto, este ángulo de aquí vendría a ser el valor de 90 menos el valor del x más el valor de tita. Este ángulo también sería 90 menos el valor del x más el valor de tita. 90 y 90 nos da 180, menos x menos 2x, más 2x se anula, más tita, 2 tita positivo, menos 2 tita se anula, y todo nos quedaría el valor de 180. Proyectando dicho segmento y opuestos por el vértice, este ángulo que es x se convierte en el mismo ángulo en esta parte. Por tanto, este ángulo también sería el valor de x. Aplicando el teorema del pescadito, pero en la figura que voy a simbolizar, en la figura resaltada, aplicando el teorema del pescadito, sería que la suma del 2 tita más el alfa, que es como decir la cabecita más la cola, debe ser igual a la suma de las alitas, y para el caso las alitas vendría a ser 90 menos x más tita, y sería más el valor de x, generando una ecuación en esa parte. Primer dato sería entonces 2 tita, la cabecita más la colita vendría a ser el valor de alfa, la cabecita más la colita la suma de las alitas, y las alitas viene a ser 90 menos x más el valor de tita, pero más el valor de x. Menos x y más x son dos valores que se pueden simplificar, y nos quedaría que el valor de alfa de este lado y el tita pasa a restar a 2 tita, la diferencia sería tita, y alfa más tita nos quedaría el valor de 90 grados. Esta vendría a ser la respuesta para este ejercicio. En la pregunta siguiente, en un triángulo ABC para el cual construimos un triángulo, en dicho triángulo ABC ya construido, se tiene que la medida del ángulo BCA es 10 grados, BCA significa que este ángulo debe de ser el valor de 10 grados. La medida del ángulo BAC es 50 grados, BAC, recuerden que el ángulo se coloca en la letra central de las 3. Este ángulo vendría a ser 50 grados. En la proyección AB se ubica el punto E. Proyectamos
el segmento AB, en la proyección realizada, en el extremo se va a ubicar el punto E. También tendremos que proyectar el segmento AC para ubicar el punto D. En la proyección AC se ubica el punto D. Entonces en esta parte sería el punto D. Tal que el segmento B y el segmento DC y el segmento BC sean iguales, para la cual tendríamos que realizar una unión. Unido el vértice con el vértice D, simbolicemos el dato donde el segmento B, esta longitud B nos dice que es igual al DC. El DC es este segmento y a la vez es igual al segmento BC. Ahora, trabajando el teorema de dos ángulos interiores, el ángulo interior 50 más el ángulo interior 10 me genera este ángulo exterior, que sería la suma de 50 más 10, que vendría a ser 60 grados. Ahora, realizando una unión desde el vértice E hasta el vértice C con la finalidad de generar un triángulo. Ahora, el triángulo BEC es aparentemente hasta ahora un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo debe de ser de 60 grados y a la vez este ángulo también debe ser de 60 grados. Pero ya de ser un triángulo isósceles pasa a ser un triángulo equilátero, porque todos los ángulos que nosotros hemos detallado, 60 grados, 60 grados y 60 grados, lo que genera un triángulo equilátero. Por tanto, ese triángulo, aparte de que los tres ángulos son iguales, los tres lados también serían iguales. Por tanto, el segmento S tendría la misma simbología que el resto de segmentos. Vale decir, este segmento también sería igual. Ahora, nos damos cuenta que nos vamos a encontrar ahora con que el triángulo ECD se convierte en un triángulo isósceles. Correcto, entonces, es decir, que este ángulo, por ejemplo, sea un valor de X y este ángulo también sería un valor de X. Simbología ángulo, simbología ángulo. Ahora, aplicando el teorema de la banderita, pero en el caso sería ahora entre este ángulo de 50 grados más este ángulo de 60 grados, me tendría que generar este ángulo exterior. 50 más 60 sería el valor de 110 grados. Ahora, en ese triángulo en el cual estoy sombreando, suma de ángulos interiores igual a 180. Sumaría que el valor del X más el valor del X más el ángulo de 110 debería de ser igual al valor de 180. 2x sería igual, 110 pasa a restar, sería la diferencia 70, despejando x vendría a ser 35 grados.